Tal vez tú también lo conoces. Dar sin ruido, orar con el pecho apretado, servir aunque te duela, y aún así ver la misma puerta cerrada. Te preguntas si Dios te ve, si tu esfuerzo cuenta, si el cielo escucha. Y en ese silencio, la fe parece una vela temblando en el viento. Esa noche, en un pueblito pobre, José se quedó con las manos vacías frente a su casa. Tenía los dedos agrietados por el hacha, la ropa húmeda y un cansancio que no era solo del cuerpo. Miró el cielo negro como quien espera una respuesta que no llega. Detrás de la pared de madera, su esposa y sus hijos respiraban en la oscuridad, confiando en él. José tragó saliva, apretó los puños y no dijo nada. Solo dejó caer una oración muda, como si hablar pudiera romper lo poco que le quedaba por dentro. José era leñador desde antes de que le salieran canas. Salía antes del alba, con el olor a tierra mojada pegado a la piel, y volvía con el hombro marcado por los troncos. Su esposa remendaba ropa, los niños aprendían a vivir con poco, y la pobreza era digna, pero pesada. Ese día el cielo se cerró temprano. Un viento frío bajó de los montes, y la lluvia golpeó como si quisiera borrar el camino. José apiló su leña con cuidado, pensando en el mercado, en el pan, en la sopa caliente. Y entonces la tormenta se desató sin misericordia. El agua lo empapó todo. La leña crujió, se oscureció, se volvió un peso inútil. José intentó cubrirla con lonas viejas, pero el viento se las arrancó de las manos. En su pecho, el miedo crecía como un nudo. Volver sin nada era volver con vergüenza. Cuando la lluvia cedió, solo quedó el olor a madera mojada y barro. José miró su carga arruinada y sintió la frase clavarse como espina. Dio todo y nada cambió. No era rabia, era cansancio del alma, como si el silencio de Dios también cayera en gotas frías. En el mercado, los vendedores fruncían la nariz al ver la leña húmeda. Algunos se burlaban, otros simplemente se alejaban. José ofrecía su carga con voz baja, explicando la tormenta, prometiendo que aún serviría, pero las manos se cerraban y las monedas no sonaban. Pasaron horas. El sol apenas calentaba y el frío seguía pegado a su espalda. José sintió que cada mirada era un juicio, que cada no era una pared más alta. Pensó en sus hijos, en la olla vacía, en su esposa fingiendo calma, y el silencio de Dios se le hizo más pesado que la leña. Entonces apareció un hombre distinto, con abrigo oscuro y un maletín de cuero. Tenía ojos atentos, como si viera más allá del agua y del barro. Le dijeron que era boticario, don Ernesto, alguien que venía de paso. Se detuvo frente a José y le pidió ver la leña de cerca. Don Ernesto no hizo muecas ni preguntas largas. Solo asintió, como si ya hubiera decidido. Compró toda la leña mojada, pagó un precio que nadie habría pagado y agregó unas monedas extra. José caminó de regreso con el corazón temblando, sintiendo por primera vez en días una brasa de esperanza encendida. La noche siguiente, José miró el dinero sobre la mesa como si fuera un sueño frágil. Su esposa lloró en silencio de alivio. Los niños comieron con una alegría tímida. José agradeció a Dios, sí, pero en algún rincón de su pecho, una idea empezó a crecer. Si funcionó una vez, quizá podría funcionar otra. Al amanecer, volvió al monte con prisa. Cortó más leña de la habitual, sudando aunque el aire era frío. Y cuando la carga estuvo lista, la tentación le susurró como voz conocida. José, sin mirarse al espejo, la mojó a propósito, como si pudiera fabricar el milagro con agua y astucia. En el mercado esa vez nadie apareció. La gente se rió. Algunos señalaron el truco, otros dijeron que José estaba jugando a ser bendecido. Las palabras le cortaron más que el hacha. José sostuvo la leña mojada y sintió que su nombre se hacía pequeño. Su dignidad se arrugaba. Su corazón se hundía. Regresó tarde, sin vender nada, con la espalda encorvada y el alma desnuda. Esa noche no buscó excusas. Se arrodilló en el suelo de tierra, con las manos temblando, y murmuró que había querido forzar la respuesta de Dios. Y en el silencio pidió perdón. No por perder dinero, sino por perder humildad. Pasaron días duros. José volvió a su rutina, más callado, más cuidadoso con sus pensamientos.
No dejó de trabajar, pero ahora el cansancio tenía otra sombra, la de desconfiar de sí mismo. Y cuando ya no esperaba nada, don Ernesto regresó al pueblo como quien vuelve a un lugar marcado. El boticario encontró a José cerca del camino, con la ropa manchada de barro y las manos ásperas. No lo humilló ni le recordó el error. Solo sacó un pequeño saco de tela y lo puso en su palma. Le dijo que eran semillas raras, que solo florecen en corazones humildes, y que no intentara apurarlas con ansiedad. José volvió a casa con el saco, como si cargara un misterio. Su esposa lo miró con miedo y esperanza, y los niños se acercaron con curiosidad. Plantaron juntos detrás de la casa, en un pedazo de tierra pobre, y regaron con cuidado. Al tercer día, brotes verdes rompieron la tierra con una fuerza imposible. En una semana, las plantas crecieron como si el tiempo se hubiera acelerado. Entre las hojas aparecieron frutos redondos, brillantes, como pequeñas esferas con destellos dorados al sol. José sintió asombro, pero también temblor. Lo extraordinario siempre trae preguntas, y aún así, en su pecho, algo se aferró a Dios con más ternura que miedo. Y si esta historia ya está tocando tu corazón, suscríbete y deja tu me gusta, para que más personas descubran que Dios sigue obrando, incluso cuando parece guardar silencio. Cuando José llevó uno de esos frutos al mercado, el rumor corrió más rápido que sus pasos. Un comerciante lo pesó, lo examinó y pagó una suma que parecía de otra vida. José volvió con monedas suficientes para comer bien, comprar medicinas y reparar el techo. Y por primera vez su familia durmió sin miedo a la mañana. Pero la bendición también despertó ojos afilados. Vecinos que antes apenas saludaban empezaron a preguntar demasiado. Algunos sonreían con dientes, no con corazón. Se oían frases en las esquinas, que José había encontrado algo escondido, que estaba haciendo tratos oscuros, que nadie se enriquece así sin engaño. José sentía el peso de esas miradas cuando caminaba por el camino de tierra. La alegría se mezcló con una inquietud amarga. Quiso esconder los frutos, callar, protegerse, pero recordaba su caída, recordaba la oración en el suelo y entendía que el problema no era el dinero, era lo que el dinero despertaba. Una noche, mientras el viento golpeaba la ventana, José miró a su esposa y supo que la verdadera prueba apenas empezaba. No era si Dios podía dar, sino si él podía seguir siendo el mismo cuando tenía más. Y en ese silencio inquieto, pidió una cosa simple: un corazón que no se pudriera con la abundancia. El incendio llegó como llega la tragedia, sin pedir permiso. Una chispa en una cocina, un viento inesperado, y de pronto el fuego saltó de techo en techo como animal hambriento. El humo cubrió el pueblo. La gente gritaba nombres, cargaba niños, corría con cubetas inútiles. El cielo se volvió rojo y pesado. José no pensó en sus frutos ni en su dinero. Corrió hacia las casas, metió las manos donde ardía el miedo. Ayudó a sacar a una anciana, cargó a un niño que lloraba, subió al techo de un vecino para derribar tablas y frenar las llamas. El calor le quemaba la piel, pero su corazón estaba claro: salvar vidas primero. Cuando el fuego finalmente cedió, quedaron paredes negras, ceniza y miradas vacías. Muchas familias lo perdieron todo en una sola noche. José llegó a su casa agotado, tosía humo, y al mirar sus plantas, entendió que no podía dormir sabiendo que otros dormirían sin techo. Al amanecer, reunió los frutos, vendió lo que pudo y entregó casi todo para reconstruir casas, comprar comida y medicina. Algunos lo miraron con vergüenza, otros con incredulidad. Sus plantas, como si compartieran el sacrificio, empezaron a marchitarse poco a poco. José las vio apagarse y, por extraño que parezca, sintió paz, como si por fin su fe respirara libre. Días después, el pueblo aún olía a madera quemada. José volvió al monte para cortar leña, otra vez con poco, otra vez sin garantías. El silencio de Dios parecía haber regresado, como una nube vieja. Pero José ya no peleaba con él. Caminaba dentro de ese silencio con un tipo de confianza cansada. En un sendero escondido, escuchó un gemido débil. Entre piedras y ramas encontró a un joven herido,
la ropa rasgada, el rostro pálido, la respiración corta. José no preguntó quién era ni por qué estaba ahí. Lo cargó con esfuerzo, lo llevó a su casa y lo cuidó como a un hijo, usando lo poco que quedaba: agua limpia, un paño, una sopa caliente. Con los días, el joven recobró fuerzas y la vergüenza le tembló en la voz. Confesó que había huido de un ataque en el camino, que era hijo de un gobernador de la ciudad cercana y que su escolta se había dispersado. José sintió que el mundo era más grande de lo que su pueblo veía y que ese encuentro no era casualidad. El joven insistió en que José debía acompañarlo a la ciudad, no como sirviente, sino como salvador. José miró a su esposa, a sus hijos, a la casa sencilla, y recordó todas las veces que caminó sin entender. Aceptó con humildad, como quien se deja guiar por una mano invisible, confiando en que incluso ese viaje tenía un propósito. La ciudad era ruido, piedras altas y gente apurada. José caminó con su ropa humilde entre miradas curiosas, sintiendo que no pertenecía. Pero el joven lo llevó directo al palacio del gobernador, donde las puertas se abrieron con una rapidez que José nunca había visto. El gobernador, con el rostro marcado por la angustia reciente, lo miró como se mira a un milagro. Cuando escuchó la historia, el gobernador tomó las manos de José con gratitud sincera. Le dijo que había salvado lo más valioso de su casa y que podía pedir lo que quisiera: oro, tierras, privilegios. José sintió por un instante la vieja tentación tocarle el hombro, como si el mundo por fin le debiera algo. Pero José pensó en su pueblo sin agua limpia, en niños sin escuela, en enfermos sin medicina, y con una voz simple pidió un pozo de agua, una escuela y una pequeña clínica para el pueblo. No pidió para él, pidió para todos. El gobernador lo miró largo, como si estuviera viendo un tipo de riqueza que el dinero no compra. Las obras comenzaron pronto. Llegaron herramientas, obreros, materiales. En el pueblo, la gente primero dudó, luego lloró, luego se abrazó. Algunos recordaron sus rumores y bajaron la cabeza. José no celebró con ruido, solo trabajó junto a los demás, como siempre, con la misma calma de manos callosas. Una tarde, don Ernesto apareció de nuevo, como si el camino lo trajera justo cuando debía. Miró el pozo tomando forma, oyó a los niños repitiendo letras bajo un árbol y sonrió apenas. Le dijo a José que nada había sido accidente, ni la compra de la leña, ni las semillas, ni la prueba del orgullo, ni el fuego, ni el joven perdido. Todo había sido una balanza para medir el corazón. Meses después, el pozo cantaba agua fresca como música. La escuela tenía paredes nuevas y risas que llenaban la mañana. La clínica olía a jabón y esperanza, y ya no morían enfermos por falta de ayuda. El pueblo, que antes sobrevivía en silencio, ahora respiraba con dignidad. No era riqueza perfecta, pero era vida más humana. Una noche tranquila, José se sentó con su esposa y sus hijos afuera de la casa. El cielo estaba claro y el aire olía a tierra mojada sin tormenta. José les dijo que durante mucho tiempo creyó que ser rico era no temer al mañana. Pero ahora entendía que la verdadera riqueza era dormir con paz, sin cargar culpa ni avaricia. Y tal vez tú también estés en tu propio mercado, con la leña mojada de tus esfuerzos, escuchando risas, sintiendo que diste todo y nada cambió. Esta historia no promete atajos ni magia, solo recuerda que la fe no se mide por lo que recibes rápido, sino por lo que eliges hacer cuando el cielo parece callado. La verdadera riqueza no es lo que cambia afuera, sino lo que Dios construye dentro de ti cuando sigues dando, incluso cuando parece que nada cambia.